¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a tocar uno de los temas más relevantes de este curso de liderazgo. Todos son importantes. Este en especial es un recuento histórico de muchas cosas. Vamos a platicar del concepto de iglesia desde diferentes perspectivas, desde dónde se ha abordado como un concepto no religioso necesariamente, hasta cómo ha ido evolucionando de manera religiosa. Por lo que te doy la bienvenida. Espero que esta primera clase que estás viendo sea de tu agrado, que sea de beneficio para ti, que te deje pensando muchas cosas, porque quiero invitarte a que seas parte de esta iglesia y para eso va a ser necesario que puedas comprender la magnitud de lo cual te estamos compartiendo y a lo cual te estamos invitando. Comenzamos. El concepto iglesia. El concepto de iglesia es un concepto bastante antiguo. Es un concepto que ha estado existiendo por muchísimos años, por muchísimo tiempo. Y esto es bien interesante. Aún no hemos dicho en sí qué es iglesia, a qué se refiere este concepto, pero como concepto es una de las cosas más antiguas, de más antaño que puedan existir, porque hay con qué compararse. O sea, hay cosas con las cuales podemos comparar a la iglesia, las cuales son grandes, son complejas, y aún así no alcanzan el periodo de vida que ha tenido la iglesia. Ejemplo, tenemos a los imperios, como el imperio romano, por ejemplo, que vivió 1000 años, que ha sido bastante largo, pero este imperio no alcanza el tiempo de la iglesia. Tenemos a las empresas, hay empresas que son muy grandes, hay empresas que llevan muchísimos años existiendo, 300 años, 200 años, pero aún así no logran alcanzar el tiempo de vida de la iglesia. Y por último tenemos religiones. Vaya, no solo existe nuestra religión. Se dice que hay 7 religiones en el mundo, las cuales son las más grandes, las más complejas y las que llevan más tiempo existiendo. Pese a eso, ninguna de ellas puede llevar tanto tiempo como la que lleva el cristianismo. Y no me refiero solamente a una antigüedad de nombre, sino a una constancia, a una evolución, a un desarrollo y a una posición en la actualidad como una religión también. Por lo que es importante decir que la iglesia a la cual vamos a hablar es un concepto antiguo y es un concepto que tiene historia. Es un concepto al cual tú tienes la oportunidad de ser parte, de meterte de lleno, de participar en la construcción del hoy y del mañana de esta iglesia. En segundo lugar, quiero decirte el tema de la etimología del concepto. Vaya, es que todo concepto, cualquier cosa, cualquier palabra, no existe desde siempre y no se construye así a partir de la nada. Este detalle tiene que ser relevante para comprender la evolución de la iglesia. Mira, todo concepto tiene 3 cosas importantes: etimología, sintaxis y semántica. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Bueno, la etimología quiere decir que la palabra está construida a partir de una raíz, o sea, de palabras anteriores que ya existían. Estas palabras pues hablan de lo que seguramente tiene que ver el concepto. Vamos a poner ejemplos rápidos y simples. En inglés mamá podemos decir mother, y si queremos decir abuela decimos grandmother. ¿Qué quiere decir esto? Que la raíz es la misma para construir un concepto que dependa de esa raíz. Como esta palabra, hay muchísimas palabras en hebreo, en griego, en latín, y por supuesto ahora van desarrollándose en español, que tienen una historia. Cada vez que tú pronuncias una palabra, esta palabra tiene una etimología, significa algo desde su construcción. Pero eso no es todo, porque aquí hay un gran problema. La gente cree que porque etimológicamente la palabra quiere decir algo, durante toda su historia significó lo mismo, y eso para nada es cierto. Hay algo que le llamamos sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es cómo interpretamos la palabra a partir del contexto en el cual se está hablando. En español tenemos palabras iguales que significan diferente cosa, como por ejemplo papa, ¿no? O papá. Y parecen bastante idénticas, que si alguien de otro idioma tuviera que ver nuestras palabras seguramente se sacaría de onda porque no podría entender cuál es la diferencia entre una y otra. No es el único idioma al que le pasa. Pero aquí es donde la sintaxis juega algún papel interesante, pues la sintaxis hace que cuando haya una oración, la palabra dentro de esa oración adquiera un contexto particular. Si nosotros decimos el papa dio un mensaje, no nos imaginamos que ha sido una papa quien está hablando, porque nuestro contexto nos ayuda a entender que en ese momento la palabra está significando algo en específico.
Por otro lado, hay otro concepto que se llama semántica. La semántica creo que es la más importante de todas, porque es la evolución de la palabra de acuerdo al tiempo histórico en el cual se está desarrollando. Imagínate esto, lo que una palabra significó en el siglo 100, en el siglo I antes de Cristo, no significó lo mismo en el siglo XXI después de Cristo. Las palabras van cambiando su significado a partir de que van cambiando los contextos, las necesidades, la cultura, el uso de las palabras. Pregunta clave, ¿por qué cambian los conceptos? Los conceptos cambian porque la gente cambia, porque la cultura cambia, porque las situaciones cambian y es necesario que las palabras se adapten a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Las palabras no son absolutas, los conceptos no son absolutos. Los conceptos existen para darle nombre a algo que nosotros hacemos y si nosotros cambiamos, es normal que las palabras también vayan adquiriendo diferentes significados. ¿Es malo que cambien? Para nada. Al contrario, es muy bueno que cambien porque eso quiere decir que las palabras siguen manteniendo sentido y siguen siendo eficientes para nosotros. Hay palabras que nunca cambiaron y que han entrado en desuso, que nunca más volvimos a usar. Tú vas a leer alguna versión en español antiguo, en la Biblia, por ejemplo, Reina Valera 1909, y te vas a dar cuenta que hay palabras que tú en tu vida has vuelto a usar, porque entran en desuso, ¿ok? Hay un libro bien padre que se llama Culto, Cultura y Cultivo de Justo L. González. Yo te recomiendo que puedas leerlo porque este libro nos va a enseñar cómo las palabras, en particular estas tres, tienen un sentido en común. Y es bien difícil separarlas para decir culto y cultura no tienen nada que ver. Y cultivo tampoco tiene nada que ver. Todas están correlacionadas. Tú hoy, muchos años después de que estas palabras fueron adquiriendo significado, han tomado caminos diferentes. Hoy culto es totalmente diferente a cultura. Y hoy la cultura no tiene mucho que ver con el cultivo, salvo que vivas en el campo. Entonces, ve cómo, aunque partan de un mismo lugar, las palabras van adquiriendo significados distintos, pero siguen relacionadas entre ellas. Es difícil siempre ver qué es lo principal, qué es lo más importante en un concepto, porque hoy vamos a hablar del concepto iglesia, y entonces tú me vas a decir, sí, pero ya, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿A qué conclusión vamos a llegar? Y eso está bien complicado porque el concepto de iglesia va cambiando y te vas a ir dando cuenta ahora que te esté contando el desarrollo del concepto de iglesia, que realmente el concepto no es que ya exista, es que lo estamos construyendo y que en esta construcción debemos dejar en claro algo, que no ha llegado a su fin, sino que mañana, en 100 años, en 50 años, va a adquirir un significado diferente aún. Hoy tú tienes una idea de qué es iglesia. Tú te digo iglesia y te imaginas algo, pero ¿siempre fue eso iglesia? ¿Seguirá siendo siempre lo mismo iglesia? De acuerdo a lo que hemos hablado ahora, los conceptos van cambiando. Por lo tanto, el concepto de iglesia también ha ido evolucionando. En conclusión, lo que significó ser iglesia antes no es ahora y lo que es ahora no será mañana. Esto creo que lo pone un poquito más difícil, pero eso no quiere decir que podamos hacer lo que queramos con el concepto de iglesia. Eso no quiere decir que nos podamos inventar cualquier cosa de la nada. Eso quiere decir que hay patrones interesantes que seguir para que mantengamos lo más importante de este concepto. Voy a pasar al punto número 3. ¿Qué hacemos con el concepto iglesia? Si vemos que está cambiando, si tenemos que construirlo. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que lo estamos creando para hoy y para dejar un precedente que construya el concepto mañana. Importante, y te lo voy a repetir. ¿Qué estamos haciendo con el concepto de iglesia? Estamos creando el significado para hoy y al mismo tiempo dejando un precedente para lo que se va a construir mañana. ¿Por qué no estamos solamente estudiando el concepto de iglesia de la Biblia, el concepto de iglesia de hace 100 años, de hace 500 años? Porque te vas a dar cuenta que no es el mismo, que ha ido cambiando. Y no es justo para nuestra cultura y nuestra sociedad que tengamos que adoptar un concepto de iglesia antiguo para un contexto que quizá ya no es el mismo. Y por lo tanto es muy probable que el concepto de iglesia que se usó hace 50 años, 100 años, 1000 años,
ya no responda a las necesidades que tenemos en este momento. Por otro lado, lo que hagamos hoy queda en la historia, queda plasmado en nuestro quehacer diario, en nuestro testimonio, en nuestros logros o en nuestras derrotas, y eso queda plasmado para que las siguientes generaciones tengan un antecedente de lo que nosotros hicimos con el concepto de iglesia, qué hicimos bien y qué se puede hacer mejor, y ellos creen su propio concepto, o más bien lo adapten o lo evolucionen a las situaciones y problemáticas que ellos tengan en su tiempo. Así que este trabajo que estamos haciendo es bien importante, porque por un lado, nosotros tenemos que pensar en el hoy, pero también tenemos que entender la responsabilidad que lo que hagamos hoy va a impactar el día de mañana en lo que los demás vean que nosotros hicimos. Otra de las preguntas importantes de este punto 3 es cómo creamos nuestro concepto, porque como te dije, no nos los podemos inventar. Así que te voy a dar 4 puntos que creo que son los más importantes para poder crear nuestro concepto el día de hoy. En primer lugar, necesitamos principios. Son elementos claves dentro del concepto que han permanecido a lo largo de toda su historia y de todo su desarrollo. Algo que si cambiara podría ser cualquier otra cosa menos el concepto en sí. Hablamos de iglesia, ok. Entonces, para que nosotros entendamos qué es la iglesia, necesitamos principios elementales que han sido parte de la iglesia a lo largo de toda su historia y que si algo cambiara ya no sería más iglesia. Segundo lugar, y esto está muy relacionado con la primera, ¿de dónde sacamos los principios? Bueno, del segundo punto, de la historia, los precedentes que nos dejaron a nosotros. Hubo gente antes que nosotros, por supuesto, que ya se hizo esta pregunta y que ha mantenido sus principios y que ha contextualizado sus formas para que el concepto de iglesia siga existiendo, se siga adaptando, siga evolucionando y por lo tanto se mantenga muchos años más. Así que necesitamos principios y necesitamos conocer la historia para entender cómo se ha desarrollado la iglesia. Tercer punto importantísimo, adaptarnos a nuestro contexto actual. Para adaptarnos a algo necesitamos saber a qué nos estamos adaptando, porque tenemos que entender cuál ha sido la diferencia entre nuestro momento y otros tiempos, otros momentos en los cuales la historia nos ha dicho qué es la iglesia, en qué cosas puede cambiar o qué cosas pueden ser distintas. Yo aquí tengo unos tópicos como la cultura cambia, y para que tú puedas adaptar algo, tú tienes que entender qué es diferente ahora en su cultura que antes era. Segundo punto importante, económico. ¿Cómo es la economía ahora a cómo era antes? Quizá ahora no tenga mucho sentido hablar del tópico económico para hablar del concepto iglesia, porque nuestro concepto de iglesia actual ha adquirido un tinte totalmente religioso. Pero ahora que veamos el proceso histórico, te vas a dar cuenta cómo estos tópicos han estado presentes y de hecho todavía siguen impactando a lo que nosotros consideramos como iglesia. Digital, el contexto digital que tenemos ahora, ¿cómo ha cambiado a cuando se hablaba de iglesia, cuando el concepto digital ni siquiera existía? El concepto científico. Cómo el avance científico, el conocimiento científico es ahora a cómo era antes cuando el concepto iglesia se utilizaba. Y esto puede tener mucho impacto también. Y por último, quiero hablar del concepto psicológico. Cómo la psicología, las emociones son tan relevantes en nuestra cultura actual y que quizá anteriormente, cuando hablábamos de iglesia, no era del todo relevante. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos contextualizar el concepto de iglesia a nuestro tiempo, tenemos que tener en cuenta cómo es nuestra cultura, cómo es nuestra economía, cómo es nuestro modo digital, cómo es nuestro conocimiento científico, cómo es nuestra psicología, nuestras emociones, cómo se desarrollan, para entender qué cosas han cambiado y cómo la iglesia debe adaptarse a estos tiempos. Vamos a pasar entonces al punto número 4 para empezar a hablar de los principios. El punto número 4 tiene un primer principio. La comunidad es un fin, la iglesia, perdón, es una comunidad con un fin común, y esto es un principio etimológico. Entonces, ¿te acuerdas que íbamos a hablar de los principios? Bueno, uno de los principios es su etimología. El concepto de iglesia proviene de la idea de que un grupo de personas se une, hace una comunidad que tiene un fin en común. Pueden haber comunidades que no tengan fines en común, y en este caso no son una iglesia, ¿va? Son otras cosas, pero no es una iglesia. Tiene que haber un fin en común y tiene que haber unidad, cohesión en este
en este grupo. ¿Qué tipo de fines podemos tener en común? Ahí es donde cobra sentido lo que te dije hace un momento. Pueden haber fines económicos, pueden haber fines políticos, pueden haber fines militares y pueden haber fines religiosos. Tú me vas a decir, a ver, espérate. Me estás diciendo que si yo me uno con un grupo de amigos, de compañeros, que tenemos un fin político en común, ese partido político no es más un partido político, ¿también se le puede llamar iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque el concepto de iglesia originalmente no fue un concepto solamente religioso. De hecho, el concepto iglesia, tal como hoy lo nombramos, tiene un antecedente griego y tenía que ver con las asambleas políticas que se desarrollaban en Grecia para una toma de decisiones políticas. ¿Te das cuenta? Entonces aquí estamos entrando en un nuevo concepto. La iglesia no es un concepto religioso, no es un concepto cristiano. Es algo que la sociedad tomó, usó y que después la religión la adoptó para llamar a su fin en común iglesia también. Entonces, pueden haber, existieron, ahorita vamos a ver el desarrollo, pero existieron iglesias en Grecia que tenían puramente tintes políticos, que tenían tintes económicos, pero no solamente en Grecia. Y aquí es donde viene la noticia relevante. El pueblo hebreo tuvo iglesia que no solamente tenía que ver con lo religioso, sino que además tenía que ver con lo jurídico, tenía que ver con lo político, hasta con lo militar. Bueno, nada más para que te des una idea de cómo ha ido desarrollándose el concepto de iglesia. Insisto, esto no quiere decir que hoy tengamos que tomar un concepto de iglesia de esa magnitud, de esa calidad. Para eso ha evolucionado, se ha adaptado y nosotros tenemos que readaptar estos conceptos. Hay un libro bien importante que se llama el Leviatán, que escribe Thomas Hobbes. Son dos tomos, ¿no? El Leviatán y el Behemoth. Son libros muy grandotes, pero esto ilustra bien qué es una iglesia. Una iglesia es un grupo de personas que se une para formar un ente mayor, algo más grande, que vuelva más eficaz el trabajo de todas las personitas. Entonces, el Leviatán originalmente es como un monstruo, y lo que hace Thomas Hobbes es decir que las personas se unen y se suman para crear un monstruo. Este monstruo es el Estado. El Estado no es algo físico, es algo que no se puede tocar, pero al no ser físico, le hemos dado al día de hoy el nombre como de ente moral, ¿no? Luego te preguntan, ¿eres persona física o persona moral? ¿Qué quiere decir eso? Que si eres un ser o perteneces a un grupo, a algo más grande que una persona, a la cual pueden formar muchas personas. La iglesia es como este tipo de uniones. Muchas personas individuales se juntan, hacen un grupo, hacen un equipo y crean a un ser más grande que es una iglesia, un grupo de personas que tiene un fin en común, que es más fuerte, que es más poderoso, que puede hacer cosas más grandes porque está uniendo la fuerza de muchos. Eso es la iglesia. En conclusión, la iglesia no es un concepto solo religioso, pero aún en lo religioso es la unión de personas con un mismo fin para volverse más efectivas. ¿Ok? Vamos a pasar al punto número 5. El punto número 5 es uno de los últimos, pero también es la médula de todo lo que hemos venido hablando, porque es la historia del desarrollo del concepto iglesia. Son los precedentes que nos han dejado para entender qué es la iglesia, cómo ha funcionado, qué ha cambiado, qué se ha mantenido. Así que pon mucha atención porque después de esto nosotros vamos a tener que empezar a construir el concepto de iglesia para nuestro tiempo. Quiero decirte en primer lugar que la Biblia es un gran libro. Me encanta porque cuenta los aciertos, pero también cuenta las derrotas de las personas que intentaron hacer iglesia. ¿Por qué me parece genial? Porque creo que tanto los autores como Dios, quien los ha inspirado, tienen muy en claro que la iglesia no es algo estático, no es algo que se creó una vez y que tiene que ser así para siempre, sino que la iglesia es un constante quehacer de las personas por lograr un fin común y hay constantes adaptaciones y evoluciones. Y esas van quedando marcadas y han sido puestas por escrito
para testimonio y como antecedente para los que vienen, para nosotros en este caso. Así que la Biblia es un libro importantísimo porque nos deja rastro de lo bueno y de lo que no fue tan bueno y que podemos mejorar, de lo que hay que hacer con el concepto de iglesia. Aquí es bien triste pensar que hay gente que cree que la Biblia es un libro autoritario, es un libro único, es un decreto de Dios, es una obra legal de Dios que nos dice cómo deben ser las cosas y punto. Porque la Biblia es mucho más que eso. Y quien no tiene la oportunidad de ver más allá de esta declaración absoluta de la Biblia, se pierde de la riqueza tan increíble que estos escritos nos dejan para analizar nuestro pasado y para construir nuestro futuro. Pero lo que es peor es que quien toma a la Biblia como el libro absoluto, único, lo que está haciendo es traer del pasado conceptos que se usaron en el pasado y que seguramente no van a funcionar el día de hoy. Por eso la tarea del teólogo, la tarea del exégeta, la tarea de todo hijo de Dios que hace teología cada vez que reflexiona acerca de Dios es ir al texto bíblico, ver qué pasó y ver cómo lo puedo aplicar hoy, aquí, a mi contexto, a lo que estamos viviendo ahora. Valoremos entonces el precedente que nos han dejado los escritores del texto bíblico y los utilicemos para entender qué cosas se han hecho bien, qué cosas quizá no tanto y qué cosas podríamos hacer ahora. La Biblia es, entre sus cosas importantes como las que ya te conté, cuenta los cambios y las resistencias. Esto es bien interesante, porque en el texto mismo se cuenta cómo una idea de iglesia se estableció como definitiva, pero que pasados los años, la cultura cambia, la sociedad cambia, las circunstancias cambian, y entonces le piden al concepto que cambie, pero hay gente que no quiere cambiar porque ya fue declarado una vez. Imagínate que Moisés dijo algo y de repente 300 años después alguien llega y dice hay que cambiarlo. No, no podemos cambiar lo que Moisés ya dijo porque Dios habló por medio de Moisés. Entonces la Biblia nos cuenta cómo estos debates, estas guerras por la transición se dan, estas guerras por la transición existen y entonces hay pérdidas, se logran cosas buenas, pero hay heridas cuando los cambios no se hacen de manera voluntaria, sino que tienen que venir por la fuerza. Hay heridas cuando una persona se resiste a cambiar, se resiste a adaptarse, porque de todas maneras el paso de la historia es más poderosa que cualquier resistencia y la persona que no se adapta se lastima y perece en ella. Y la Biblia nos cuenta ese tipo de historias, cómo fueron cambiando por etapas que ahora te voy a contar. Primera etapa, esta le llamo la iglesia familiar. La iglesia familiar es una etapa del periodo patriarcal. Y cuando te digo iglesia familiar, imagínate a Abraham. Abraham con su esposa, con sus hijos, con sus sirvientes. Ellos tenían una forma de reunión muy clara que tenía un propósito en común. Y cada vez que ellos se reunían, ellos formaban una asamblea, una unión, una comunidad. Ellos eran una iglesia porque estaban por definir sus puntos en común. Ahora, este concepto no aplica tanto a la idea de iglesia. ¿Por qué? Porque es un desarrollo natural y familiar. Es una horda, un gen, un clan, una tribu y hasta que se convierten en una nación. El concepto de iglesia va a aplicar más a cuando sean uniones de personas que no son de la misma familia, ¿ok? Por lo menos históricamente así se desarrolla. Eso no quiere decir que tenga que seguir siendo así. Hoy muchos creemos que hay iglesia incluso en la misma casa, cuando la misma familia tiene un fin en común y se reúne para eso, hay iglesia ahí. Pero bueno, este es el recuento de las cosas. De hecho, no le vamos a llamar nunca en el Antiguo Testamento iglesia a la unión familiar, porque de hecho ni siquiera la tomaban en conjunto, alguna decisión, la tomaba el patriarca y punto, todos tenían que obedecer esa idea. ¿Qué involucraba la unión familiar o esta iglesia familiar? Esta iglesia familiar tenía tendencias familiares, religiosas, económicas, militares y hasta reproductivas, porque era una familia tratando de sobrevivir y sus puntos en común tenían que ver con todo, nada estaba separado, todo era dentro del mismo equipo.
Después vamos a evolucionar a la iglesia del tabernáculo. Esta ya tiene sentido y es donde se usa por primera vez el concepto de iglesia en hebreo, que tiene que ver con una asamblea, que tiene que ver con la reunión de varias personas, los más importantes, los patriarcas, los príncipes de cada tribu, y ya tiene sentido también porque ya no se refiere solamente a temas de un núcleo familiar, sino que diferentes tribus se unen para tomar una decisión en común, y esto ya es una asamblea, ya es una iglesia, ya es una comunidad con un fin en común. Pero esta iglesia tenía cosas en común, como leyes sanitarias, como leyes alimenticias, leyes jurídicas y leyes cúlticas. Así que cuando tú hablas de la iglesia del pueblo hebreo, no eran iglesias que se dedicaban a adorar a Dios solamente, sino que eran iglesias que se dedicaban a regular la vida jurídica, a regular la vida sanitaria, a regular tu nutrición, ¿no? O sea, todo eso se regulaba. Por eso tú vas a encontrar leyes en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, leyes como no comas esto, no puedes comer aquello, si vas al baño lávate las manos, tienes que hacer esto para cuidar tu seguridad, las mujeres que están menstruando tienen que estar afuera, no pueden estar adentro, un montón de ese tipo de leyes que no tienen nada que ver con el tema religioso desde donde hoy nosotros lo vemos. En nuestra mente hoy, o sea, casi 6,000 años después, lo que pasa en nuestra cabeza es que cada uno tiene su propia área. Antes no, antes todo estaba mezclado y todo tenía que ver con todo. Esa era la iglesia del primer siglo. Imagínate una iglesia el día de hoy que te diga, esto no lo puedes comer, esto sí lo puedes comer, y que vayas a consulta médica a la iglesia porque aquí en la iglesia definimos qué es lo mejor para tu salud. Eso ya no pasa hoy. Por eso te digo que han cambiado las cosas. Después tenemos la iglesia del templo. La iglesia del tabernáculo, que es la iglesia de Moisés, evoluciona a la iglesia del templo. Esto va a pasar con David. David va a llegar a un esplendor militar, el cual va a hacer que haya un periodo relativo de paz, lo que le va a permitir a Salomón, su hijo, construir el templo. Y que dentro de la construcción del templo, el círculo de los levitas, como que los encargados del templo, del tabernáculo, de la parte más cúltica, adquieran valor. Pues que David como rey regía sobre todas las áreas, pero tenía gente que se encargaba de la logística, de la alimentación, de lo militar, de las leyes sociales, tanto así, te voy a poner el ejemplo, que cuando a Salomón le llevan un caso jurídico, él lo tiene que resolver como rey. ¿De quién es el hijo?, preguntan. ¿Es de esta madre o es de esta otra? ¿Por qué lo tiene que resolver David? Porque él es el encargado en ese tiempo de resolver cuestiones jurídicas, pero también puede resolver temas militares. Pero en temas religiosos, por ejemplo, ya empieza a haber separación, lo tiene que resolver el sumo sacerdote, los levitas, o en este caso los profetas también. Así que se empieza a dividir poquito a poquito todo, y a partir de este momento la parte levita, aunque tiene relación, tiene injerencia con lo militar, porque el arca del pacto todavía va a la guerra, por ejemplo, tiene relación con lo jurídico, porque todavía hay leyes religiosas que se juzgan desde el templo. Aquí empieza a adquirir un tema más cúltico, de cantos, de salmo, de adoración, y en este momento la reunión para adorar a Dios empieza a adquirir el concepto de iglesia. ¿Ya? ¿Te das cuenta cómo ha ido cambiando? Vamos a pasar a otra evolución, porque esto ya se parece mucho a lo que nosotros hacemos, pero no se queda así para siempre. El siguiente punto es la iglesia en el exilio. Después del momento cúltico del templo, llega el exilio. ¿Qué pasa en el exilio? Destruyen el templo. Imagínate tanto tiempo haber construido todo un concepto de iglesia alrededor del templo para que un día te lo destruyan. ¿Qué haces? Es algo que nos pasó a nosotros en el 2020. Imagínate tantos años construyendo nuestro concepto de iglesia alrededor de la reunión del culto el día domingo, y de repente nos dicen, no te puedes reunir más. No, te mueve, o sea, toda tu idea de lo que era iglesia se ve cuestionada. Porque como ya no vas al culto, tú te preguntas, ¿seguiré siendo iglesia? ¿Seguiré siendo fiel? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo adaptamos? Esto ya pasó. Por eso te digo, es importante conocer la historia.
En el periodo del exilio se va a dar un proceso de deconstrucción de la centralización del templo. Se creía que el templo era el lugar más importante. Se creía incluso que en el templo habitaba Dios, que era el lugar donde Dios vivía. El templo, el lugar santísimo, estaba dentro del templo de Dios. Eso pasa desde el tabernáculo hasta el templo de Salomón, y ahí se cree que Dios habita en ese templo. Pero cuando el templo cae, la pregunta es, ¿Dios ya no habita? ¿Dios permitió que destruyeran su casa? ¿Qué pasó? Entonces hay todo un análisis de deconstrucción en el cual se llega a la conclusión que Dios no vive más en el templo, que el templo no puede captar a Dios. Dios es mucho más grande que el templo, por lo tanto, la tierra es el estrado de sus pies y en el cielo está su trono. ¿Cómo evoluciona el concepto a partir de una circunstancia? Pues es que si el templo nunca se hubiera destruido, la gente hubiese seguido pensando que Dios habitaba en el templo. Hoy, ¿por qué creemos que Dios no habita en el templo? Porque ya superamos ese proceso a partir de una crisis que se tuvo en algún momento histórico. ¿Ok? Entonces, desconstruimos la idea del templo. El templo no es eso santísimo, no es ese lugar en donde Dios habita, porque podemos hacer culto, hacer iglesia fuera del templo. ¿Qué otra cosa pasa, que es un cambio importante dentro del exilio? El valor a lo escrito. Hasta aquí, hasta este momento de la historia, el texto escrito, la Biblia pues, no tenía un valor muy interesante, muy relevante. No era así. Quien tenía la palabra eran los sacerdotes, eran los reyes, eran los profetas, pero no había un libro sagrado, como se tuvo a lo largo de la historia, que fuera lo más valioso. Entonces, ¿cómo podíamos mantener una misma idea si todos empezábamos a vivir circunstancias distintas? Si todos vivían en Israel, pero de repente unos se tuvieron que ir a Grecia por el exilio, otros se tuvieron que ir a Palestina, otros se tuvieran que ir a Babilonia, otros a Egipto. Cuando todo eso cambió, ¿cómo mantenemos nuestra unidad si ya no nos reunimos en un mismo lugar? Es necesario echar mano de lo que yo llamo la tecnología de punta de ese momento, la escritura. Es que eso era lo más importante que había y era el avance tecnológico más importante. No habían videoconferencias como para que alguien diera la prédica y todo el mundo lo estuviera viendo. No existía un teléfono como para que se llamaran. No había internet como para estar al tanto de las noticias y decir, ¿qué está pasando allá? ¿Qué está pasando acá? Ok, nos vamos a adaptar así, así. Eso no existía. Por lo que lo más relevante en ese momento fue escribir lo que creían. Y por eso es que el texto bíblico se volvió lo más relevante durante el exilio, porque el mismo rollo que yo leía aquí era el mismo rollo que leía otra persona en Egipto, otra persona en Babilonia, otra persona en Grecia, en diferentes partes. Quiere decir entonces que porque tenían un texto escrito, ¿todos creían lo mismo o todos hacían lo mismo? No. Quiere decir que partían de una misma base para contextualizar sus enseñanzas, sus reflexiones y sus decisiones a la circunstancia que cada sinagoga tenía. Cada grupito de personas que se reunía en un lugar diferente constituía una sinagoga y ahí estudiaban la palabra. ¿Para qué? Para contextualizar las enseñanzas a su tiempo, tomar decisiones, recobrar fuerzas y seguir creyendo en Dios. Y esos pequeños grupos eran iglesias, pero además, como todos los pequeños grupos tenían un fin en común, el cual era, por supuesto, la voluntad de ese Dios al cual todos adoraban, entonces todos ellos eran iglesia también. Y aquí empiezan dos ideas de iglesia. Iglesia ya no es solo la que se reúne, sino que esa persona que se reúne es parte de un proyecto de muchos grupos que se reúnen, a los cuales también les llamamos iglesia. Así es como van haciendo el concepto de iglesia universal y de iglesia local. Somos parte de una iglesia local porque somos un grupo de personas que tiene un mismo fin y al mismo tiempo somos parte de una iglesia universal porque nuestro fin empata con el fin y el propósito de muchos otros grupos alrededor del mundo y ellos también son nuestra iglesia. Ya no hay que estar presentes para ser iglesia. Se puede ser iglesia a la distancia. Esta es una novedad del exilio.
Esto es algo que el exilio nos enseñó, porque hasta antes de ese momento, la iglesia era la que se congregaba en un solo lugar. ¿Te das cuenta cómo ha ido evolucionando el concepto y cómo se va adaptando a las circunstancias? Y cómo nosotros hemos ido usando de esas adaptaciones para hacer nuestro concepto de iglesia. Otra de las cosas más importantes que pasó en el exilio, de verdad hablo más del exilio que de todo lo demás porque creo que es uno de los momentos más importantes. Otra de las cosas que sucedió en el exilio fue la apertura a un sincretismo. La palabra sincretismo es una palabra muy menospreciada por el mundo académico, teológico, conservador, porque en esencia lo que significa es que se revuelven dos cosas, ¿no? O sea, hay una idea A, hay una idea B, se juntan y nace una idea C. Hay algo nuevo, es como una dialéctica, se juntan cosas y sale algo nuevo, y eso nuevo no es ni uno ni es lo otro, es la mezcla de ambos. Entonces, como estamos tan acostumbrados a hablar de la pureza del evangelio, de la pureza de lo que Dios dijo, creemos que esto que Dios dijo o que esto que creemos no se puede mezclar con nada más, porque si se mezcla ya se echó a perder. Sin embargo, el exilio también nos enseña que se puede hacer este sincretismo para hablar de diferentes cosas, mantener una esencia, pero ponerle otro molde y adoptar cosas que han ido desarrollándose en otras culturas, en otras ciencias, en otras ideologías, y tomarla para nosotros, para que nosotros evolucionemos con ese pensamiento también. Pues es que no estamos aislados como para no tomar nada de los demás también están creando, están investigando, están idealizando. ¿Qué cosas pasan en Grecia? La filosofía, por ejemplo. La filosofía pasa en Grecia. ¿Qué cosas pasan en Babilonia? En Babilonia pasan varias cosas como la construcción económica, construcciones empresariales, que no tienen nada que ver con las construcciones actuales, ¿no? Pero habían industrias grandes, arquitecturas, mitologías que habían en Babilonia, que el judío, el hebreo que vive en el exilio, va tomando, va haciendo suyas: educación, lectura, filosofía, matemáticas, deportes, van haciendo suyas y la van adaptando a su contexto para que la idea de nuestro Dios vaya abarcando todos esos rumbos también. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hablar de una religión que no dialoga con lo demás es hablar de una religión que se mete en un cuartito, se encierra y no escucha a nadie, y que cuando sale está totalmente desadaptado de lo que está pasando en toda la realidad. El cristianismo hizo eso, el judaísmo hizo eso, por lo que una de las cosas importantes del concepto iglesia es que tomó ideas de otros lados para hacer lo suyo. ¿A poco crees que esta reunión de grupos pequeños de las sinagogas lo inventaron los judíos? No, eso lo vieron de lo que otras naciones hacían para reunirse, lo hicieron suyo, lo tomaron, lo popularizaron, lo contextualizaron, le dieron un sentido diferente y nacieron las sinagogas. ¿Ok? Entonces es importante también ver qué está pasando en otros lados, adaptarlo a cosas nuestras. Vamos a dejar a un lado el exilio y vamos a pasar a la iglesia de la reconstrucción. Este momento es triste, para mí es triste, porque es un momento en donde el pueblo regresa, ellos felices porque están regresando a su pueblo, pero es un momento en donde, por las circunstancias que se están viviendo, el concepto de iglesia tiende a nacionalizarse, centralizarse y legalizarse. Cuando tú lees en la Biblia Esdras y Nehemías, lo que tú estás leyendo es el proceso de cómo esa iglesia que se hizo libre en el exilio ahora tiene que regresar y meterse como en un embudo, hasta que quede una cosa súper pura, súper santa, súper centralizada, súper nacionalizada, súper regulada. En ese embudo mucha gente no entra, porque es imposible que una vez que las personas entendieron que el centro de la religión no es el templo, regresen todos de la misma manera y a la misma fuerza a como estaba antes. Esto no quiere decir que el movimiento se hizo más chico, no, de hecho el movimiento se hizo mucho más grande, pero ya no de la misma forma. Entonces esta segunda iglesia, este segundo templo, que es el templo de Esdras,
se quiere nacionalizar, legalizar, institucionalizar, pero ya no lo logra con tanta fuerza. Por eso este segundo templo no es tan grande ni tan potente como el templo de Salomón, en donde todos estaban ahí. Ahora las cosas han cambiado y aunque hay mucha gente que forma parte de este concepto de iglesia, hay otras que se quedan afuera en las sinagogas y que allá empiezan a crecer, a multiplicarse, a hacer grupos y bueno, pues hay judíos en todas partes del mundo. Eso muestra que aunque un proyecto haya funcionado en un momento, no quiere decir que tenga que volver a funcionar. Esto también nos muestra que aunque hay ideas nuevas que no tienen nada que ver con las anteriores, muchísimo más éxito en la adaptación de cosas nuevas. Yo acá te puedo lanzar una pregunta de inmediato. ¿Qué nos deja de enseñanza esta transición del concepto de iglesia, del exilio, al regreso del concepto de iglesia, de la reconstrucción del templo de Esdras? Enseñanzas que nos puedan servir para nuestro momento. Pues es que todos estábamos acostumbrados a vivir en la iglesia, a hacer de nuestra vida religiosa un ir cada domingo a la iglesia y de repente ya no se puede más. Hay que adaptarnos, nos vamos a adaptar y cuando se pueda volver, ¿volverán todos? Una gran pregunta que creo que tenemos que resolver porque eso va a ser parte de nuestra historia también. La iglesia de la reconstrucción, yo la entiendo, la comprendo, soy empático con ellos. Era necesario hacer todo eso por la situación en la que se estaba viviendo para reconstruir la nación de Israel. Era necesario hacerlo. Eso no quiere decir que tenga que seguir siendo necesario en nuestros tiempos. Un punto importante de la reconstrucción es que al regresar la iglesia pierde fuerza política y militar. Lo que antes tenía que, por ejemplo, los levitas, los sacerdotes participaban en las guerras antes, participaban en las decisiones militares antes, eran muy políticos antes y empiezan a perder fuerza ahora que regresan del exilio. ¿Por qué? Porque antes eran libres y el rey era un rey judío, pero ahora, aunque regresaron a su tierra, ya no son libres, le pertenecen a los persas. Y después de los persas le pertenecen a los griegos, y después de los griegos le pertenecen a los romanos. Por eso, nunca más la iglesia tuvo la oportunidad de volver a tener injerencia política, injerencia militar, injerencia económica, y se dedicó solamente a cuestiones culturales, religiosas, sociales y morales. Es un contexto circunstancial también por lo que suceden estas cosas, pero es importante mostrar que a partir de este momento en la historia hay un cambio en lo que se hacía como iglesia antes y lo que se hace como iglesia ahora. Pasamos de la reconstrucción y vamos ya a temas más conocidos para ir terminando. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva. ¿Qué pasa con la iglesia primitiva? La iglesia primitiva es un gran cambio porque ya no estamos hablando del judaísmo. A partir de este momento empezamos a hablar del cristianismo. El judaísmo cambia, muta, evoluciona a una nueva ideología que parte de su misma esencia, pero que está adaptando porque parece ser que el judaísmo ha llegado a su límite y el contexto social ya no lo soporta. Es demasiada opresión, demasiada institucionalización, regulación, que ya está totalmente fuera de lo que fue en un principio. Y esto es consecuencia de lo que te conté con la iglesia de la reconstrucción del pueblo. Se legalizó, se centralizó tanto que llegó a su clímax, llegó a su límite, y el cristianismo es el movimiento que hace una revolución, una evolución a esta idea. Este cristianismo, como la iglesia primitiva, tiene cosas importantes que cambian mucho con lo que se hizo como iglesia en situaciones distintas. Por ejemplo, la iglesia cristiana primitiva es espontánea. Súper interesante, la espontaneidad. Nunca antes había existido como tal un concepto de espontaneidad al momento de hacer culto o de hacer iglesia. Había espontaneidad con los profetas, por ejemplo, cuando los profetas hablaban en un momento de éxtasis, de la nada, ¿no? Y daban palabra al rey. Bueno, era un momento de espontaneidad, pero ahora toda la gente llegaba a reunirse de manera espontánea. Cantaban cantos de manera espontánea, daban palabra de manera espontánea, pasaban milagros de manera espontánea. Uy, eso las personas que somos más organizadas nos saca de onda porque no entendemos cómo un culto puede ser tan desorganizado. Pero bueno, era parte de la espontaneidad de ese tiempo que tenía cosas muy, 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 muy valiosas.
Por otro lado, además de la espontaneidad, estaba abierta al mundo. Y esto es una total novedad. Es la primera vez que la religión o que esta iglesia que se ha construido del pueblo judío se abre al mundo y le da apertura a quien sea que quiera llegar. Bienvenida a nuestra comunidad. Abre las puertas para quien sea pueda entrar. Eso es totalmente novedoso, algo que no había sucedido antes y que sucede a partir de este momento. No tiene leyes. Aquí es donde rebota todo. Veníamos construyendo un concepto de iglesia que estaba regulado de una u otra manera. Si bien estaba regulado por leyes morales, estaba regulado por leyes sanitarias, leyes militares, leyes jurídicas, bueno, había todo tipo de leyes, ¿no? Hasta en el exilio habían leyes aún, porque era lo que mantenía la unidad de las personas. Pero de repente llega el movimiento cristiano primitivo y dice, no más leyes. ¿Cómo va a haber unidad si no hay ley? Es la pregunta que el judío no alcanza a comprender y por eso rompe con el cristianismo. A partir de ese momento ya no son dos proyectos del mismo árbol, sino que se hacen dos árboles distintos, porque el judaísmo no está dispuesto a comprender un mundo sin leyes y el cristiano no está dispuesto a depender de las leyes, porque para el cristiano el movimiento es la gracia y quien nos regula es el Espíritu Santo, no las leyes, no las normas que se nos han impuesto. Esto va a cambiar muchísimo muchas cosas, de verdad. No te imaginas el impacto que esto tuvo, porque por supuesto que el cristianismo con esa ideología llegó a muchas consecuencias, lo que era de esperarse. El cristianismo no es un movimiento unificado, no es un movimiento único. No todos los cristianos creen lo mismo, porque desde sus principios estaba estipulado que no se iban a regular por una misma, digamos, por una misma doctrina, una misma ley, una misma constitución. Eso no quiere decir que sea anarquismo, que puedas hacer lo que tú quieras. Quiere decir que hay principios, pero no leyes, ¿vale? Hay principios, pero no leyes. Hay gracia, hay Espíritu Santo, está el amor, está la esperanza, está la fe, está la responsabilidad. Hay principios, ¿no? Pero no hay una ley ya que te obligue a hacer eso. Como lo había en el pueblo judío. Uno viene al culto los domingos, uno forma parte de la iglesia, no porque sea una ley, sino porque uno quiere, porque es su responsabilidad, porque está en su deseo, porque uno tiene principios para hacer de este mundo un lugar mejor, no porque sea una obligación. Uno da su diezmo no porque sea una obligación, sino porque uno tiene responsabilidad, uno tiene principios que nos motivan a dar. Entonces, la perspectiva cambia muchísimo de iglesia. Sigue siendo una comunidad que se reúne con un fin en común, pero ya no tiene una forma legal que la regule. Ahora han cambiado varias situaciones. ¿Qué lo va a regular ahora? Bueno, eso lo vamos a ir viendo, yo creo, en clases posteriores y en el desarrollo de esta iglesia, pero este es un gran cambio que se ha tenido. Sigo avanzando. No hay jerarquías en esta nueva iglesia, hay roles. Qué diferente a la iglesia institucional que venía existiendo antes. Estaba el sumo sacerdote, estaban los levitas del templo, del lugar santísimo, los levitas de los atrios de fuera, los levitas de la música, los levitas del aseo. Bueno, había todo un sistema jerárquico y ahora no. En el cristianismo se acabaron los sistemas jerárquicos. Hay roles, pero ya no hay jerarquías. Ya no hay nadie más importante que otro. Y alguien de ustedes se va a preguntar, oye, pastor, pero es que está el apóstol, ¿no? Está el apóstol, el maestro, el pastor, que están mencionados en la Biblia. Sí, pero no están mencionados en orden jerárquico. Están mencionados como roles que da el mismo espíritu a todos, así como el mismo espíritu da dones a todos. Entonces no es más un tema jerárquico. Un pastor no está por encima de nadie, un apóstol, un profeta, un maestro no está por encima de nadie en temas jerárquicos. Están divididos de manera organizacional por roles para que cumplan funciones y el cuerpo, que es la iglesia, pueda funcionar. Eso es un cambio importante también que debe mencionarse. Después de esto, nosotros vamos a tener... no he terminado. Además de los roles, la iglesia primitiva se vuelve dadivosa y tolerante a las diferencias. ¿Cómo me gusta esta iglesia? De verdad, cada vez que yo pienso en esto, me da ganas de seguir siendo cristiano.
Me encanta cómo hizo este cambio tan fuerte el cristianismo al judaísmo. No hubiese podido ser judío, por lo menos con la cultura que ahora tengo. Pero el cristianismo se vuelve dadivoso y tolerante a las diferencias. ¿Qué es esto? Que la esencia del proyecto de iglesia cristiano era apoyar a otros, dar a otros. Eso era la esencia de su proyecto. Mientras que en el judaísmo la esencia del proyecto eran los rituales religiosos, como la purificación, el sacrificio, los cantos, el incienso, la oración. Los rituales, ahora la esencia del proyecto de iglesia se convierte en el dar a los otros. Y es totalmente coherente con el mensaje de Jesús. Es dar a los demás, apoyar a ellos, ser testimonio para ellos, ser ayuda para ellos. Entonces todo este evangelio del amor, del dar, se vuelve práctico en su concepto de iglesia. Pero al mismo tiempo se vuelven tolerantes a las diferencias. Piensas diferente que yo, y ahí lo dice Pablo. Unos son de Apolos, ¿no? Unos son de Pablo, pero Jesús es el que da el crecimiento. No importa si pensamos diferentes, lo importante es que tenemos el mismo fin. Y así es como se empieza a construir la iglesia cristiana. ¿Sigue pareciéndose esa iglesia primitiva a nuestra iglesia? ¿Han cambiado algunas cosas? ¿Deberían de cambiar algunas cosas? Bueno, vamos a tratar de ir contestando todo esto juntos. Vamos a pasar ahora a la iglesia romana. La iglesia romana es la evolución de la iglesia primitiva, pero es una iglesia que alcanza su clímax, que alcanza su mejor momento social. Y es que Roma absorbe a la iglesia primitiva y la hace la religión del Imperio Romano. Al volverse la religión del Imperio Romano, toma muchas cosas del Imperio Romano, toma fuerza, toma riqueza, toma poder y se institucionaliza nuevamente. Ese es el momento más grande que la iglesia cristiana haya tenido en su historia. Nunca ha vuelto a tener un momento tan esplendoroso, pero durante este esplendor sucedieron cosas que quizá nos recuerden a esa iglesia de la cual el cristianismo venía huyendo. Por ejemplo, la iglesia católica, de la cual somos parte, por cierto, es una iglesia que tiene jerarquía, que se basa en la organización. Ese es su principal fruto, la organización. Se basa en el dogma. Es necesario creer lo mismo, es necesario tener estipulado lo mismo, ¿no? Tener alguna doctrina que nos regule a todos. Cuando el dogma nace, directamente nace la herejía. ¿Okay? La herejía es un concepto que adopta el cristianismo, que tampoco es un concepto religioso, el cristianismo adopta para llamarle así a todo aquel que no se sume al dogma. Mucha gente con buen corazón, con buena intención, pero que pensaba distinto, fue asesinada por hereje. Y no es porque fueran pecadores, es porque pensaban diferente al dogma. Por eso ese concepto de herejía no tiene tanto peso realmente. La herejía existe porque el dogma existe. Así de sencillo. La iglesia se vuelve institucional, punto. Ya no es de que espontáneo, ya no es de que viene el que quiere, no. A partir de ese momento es institucional. Si alguien quiere pertenecer a la iglesia, entonces, ¿qué? Pase un proceso institucional. ¿Te recuerda algo? Sí, eso nace en la iglesia católica. Ya no es un mundo abierto en este momento, sino que ahora hay reglas, hay pasos, hay normas, y bueno, volvemos a un tema en lo cual ya se venía hablando desde el judaísmo. Y la iglesia vuelve a tener incidencia política, económica, militar y ahora científica. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia, al estar a la par del Imperio Romano, se le devuelven atributos muy importantes. La iglesia coronaba a los reyes. La iglesia decía qué teoría científica era válida y cuál no. La iglesia decía a qué guerra ir y a qué guerra no ir. La iglesia unía alianzas políticas y la iglesia, por supuesto, se volvió un ente económico súper poderoso de toda la Edad Media. ¿Por qué? Pues porque adquirió el poder del Estado. Y entonces esta iglesia tuvo que adaptarse a esas situaciones y de ahí no salieron cosas muy buenas. Salieron cosas terribles, así como fue el mejor momento de la iglesia. También nació el peor momento de la iglesia. En este peor momento de la iglesia se detuvo el crecer científico.
porque toda era científica tenía que evaluarse desde la perspectiva religiosa, y si la iglesia decía que algo no era cierto, era palabra de Dios, y por lo tanto no se podía creer en eso, y eras considerado hereje y te mataban, ¿va? Así es como la iglesia fue avanzando en este periodo. Pero va a llegar un último periodo interesante, que es el de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es un momento de la iglesia de desahogo de toda esta mecánica que se venía desarrollando con la iglesia católica. Básicamente es cuestionar tanto poder de la iglesia. Es decir, ¿por qué la iglesia lo decide todo? ¿Por qué la iglesia tiene que ver con todo? ¿Por qué la iglesia tiene tanto poder y además es un poder tan subjetivo? Porque ni siquiera nos da la oportunidad de opinar. Toda esta crítica genera en esa sociedad el siglo de las luces. Vale, no es que la reforma haya generado el siglo de las luces, es que están sumados en una misma idea, que es la revolución del pensamiento. La gente se vuelve crítica, la gente ya no tiene que creer lo mismo que le dice la iglesia, sino que empieza a pensar por su propia cuenta, y esto, al paso de algunos añitos, en la Revolución Francesa después, va a causar la división entre iglesia y Estado. División que hasta el día de hoy existe, y división que, si consideramos que es buena, deberíamos conocer bien. Es por ese motivo que la iglesia al día de hoy no tiene injerencia política en la Constitución mexicana, porque una cosa es el Estado y otra cosa es la iglesia. Es por esa razón que de manera legal en México los pastores no casan a la gente. Quien lo casa es el registro civil. A diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos los pastores tienen la facultad del Estado para casar personas. ¿Por qué? Porque en su constitución la iglesia y el Estado no están del todo divididas. Es por eso que en Estados Unidos se ve bien que un presidente se declare creyente y que vaya a la iglesia y que pues le tomen fotos ahí. Pero no se ve bien que en México suceda, porque en México la iglesia y el Estado están separados. En México el Estado es laico, porque su constitución proviene de una adaptación de las constituciones europeas que se dieron a partir de la Revolución Francesa. ¿Ve qué tanto impacto tiene un cambio en un concepto de iglesia? Han pasado casi 500 años desde que este proceso inició, y hoy estamos viviendo el impacto de esos cambios. Todo eso viene del pensamiento de la Reforma Protestante, de cómo rompe la Reforma con la Iglesia Católica. ¿Qué otras cosas hace la Reforma Protestante? Se le quita la autoridad a la Iglesia y se deposita en la Biblia. Punto fundamental. No sé si alguna vez te has preguntado, ojalá que sí, pero ¿por qué es dogma de nuestra iglesia creer que la Biblia es la palabra de Dios y es la única regla de fe y práctica? ¿Por qué? Porque la Reforma Protestante, en una circunstancia, le quitó la autoridad a la iglesia, y cuando me refiero de iglesia en ese tiempo es el Papa y todo el círculo de sacerdotes que lo rodean, ¿no? Los cardenales. Ellos tenían la autoridad de decidir que era palabra de Dios, y lo que la Reforma Protestante hace es quitársela y ponerla en el texto bíblico. ¿Por qué lo hacen? Pues porque se parece mucho a un precedente que ya se hizo antes en el periodo del exilio. ¿Qué hacemos cuando estamos tan separados y cuando tenemos la posibilidad de pensar cosas distintas? Vayamos a lo que ya está escrito. Eso hizo el exilio, por eso escribió los textos en el Antiguo Testamento. Y eso hace la Reforma Protestante ahora. No estamos seguros, no creemos en lo que dice esa institución porque está demasiado empoderada y eso le está mareando ya de tanto poder. Entonces le quitemos el poder, la autoridad de la palabra de Dios a ellos, y se la demos a algo que sea objetivo, algo que todos podamos leer, a lo cual todos podamos acceder. Un texto, un libro, y con el desarrollo de la imprenta y ese texto escrito, ¡pum!, la Biblia se convierte en el libro más leído, más vendido de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque las circunstancias contextuales de ese momento se adaptan y encajan con las circunstancias sociales de ese momento. La Reforma Protestante es por excelencia uno de los momentos más emblemáticos cuando de modificar conceptos se trata. Y por eso la Reforma Protestante tiene mucho éxito, crece mucho, y la Biblia se queda como uno de los centros el centro de conocimiento de Dios más importante desde entonces hasta ahora.
La reforma protestante va a dejar muchas líneas de pensamiento. La iglesia cristiana tiene muchas líneas de pensamiento, pero van a ser una iglesia en medio de todas ellas, que se llama la iglesia del pacto. ¿Se te hace conocida? Claro, es la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, una iglesia local que pertenece a una iglesia universal, como ya habíamos hablado, pero que esta iglesia también tiene tendencias muy particulares. Y es que cuando se da la reforma protestante se dan tres movimientos poderosos. La reforma, los protestantes, el pietismo y la reforma radical. Tres grandes movimientos poderosos que se salen de la Iglesia Católica, más adelante los anglicanos, pero esos son muchos años después, que se salen de la Iglesia Católica y que forman sus movimientos y que entre ellos no se llevaban bien, no platicaban bien, habían diferencias y se empiezan a dividir. La reforma radical, de hecho, es una crítica a que la reforma protestante los estaba asesinando. ¿Cómo vas a creer? Sí, la Iglesia protestante de los primeros tiempos creía incluso que con guerras iba a conquistar a las otras personas. Entonces, no fue un periodo tan bonito pese a sus buenos ideales, pero la reforma radical hizo ahí todo un contrapeso. Un día ojalá puedas estudiar un poco la reforma radical, que es bien importante leerlo también, pero del pietismo también, porque el pietismo es un movimiento que no está tan centrado en lo racional, sino que está centrado en la emoción, en lo práctico, en la vida cotidiana. Entonces tú ves a un protestante y es una persona racional, organizada, es una persona de lectura bíblica, es una persona que conoce muchas cosas y hasta ahí. Pero una persona pietista es una persona que canta, que baila, que da, que hace comida, que lleva cosas, que ora, que grita. Es una persona más de la vida cotidiana. Dos perspectivas distintas. Hoy en día estas dos se han popularizado en iglesias como más tradicionales e iglesias como más pentecostales, ¿no? Para que tú te des una idea de cómo estos dos movimientos siguen existiendo el día de hoy. Pero un movimiento en medio de todos ellos llamado, bueno, hoy se llama la Iglesia del Pacto. No te voy a contar más su historia porque hay un capítulo de esta serie específicamente para esa historia. No te voy a contar más, pero la Iglesia del Pacto es el movimiento que une al pietismo y a la Iglesia protestante, los reconcilia, los abraza, los potencializa, se hace uno y empieza a llevar un evangelio razonado, pero con el corazón. Y este es el movimiento al cual nosotros somos partes, una adaptación del concepto de iglesia que no todas las iglesias aceptan, por supuesto. ¿Quiere decir que ahí se acabó la historia? ¿Quiere decir que ya no hay más conceptos de iglesia? ¿Quiere decir que eso es lo último, eso es lo que creemos y así es como estamos? No. Quizás no los conocemos, pero hay otros muchos movimientos. Yo ahora te voy a mencionar algunos. Tenemos el movimiento de la Iglesia de la Liberación. El movimiento de la liberación es un concepto de iglesia diferente, transformó muchas cosas. Fue muy manipulado y se habló mucho de ello porque se relacionaba mucho con la izquierda marxista, pero créeme, el movimiento de la liberación es muchísimo más y muchísimo más profundo que es una simple relación y descalificación de un movimiento religioso a partir de un movimiento político. Vale la pena estudiar la teología de la liberación y conocer un poquito de ese movimiento. Pero eso no es todo. También tenemos las iglesias de las minorías. Hoy existen iglesias que están diseñadas para minorías, iglesias para madres solteras, iglesias para personas transexuales, iglesias para personas negras, iglesias para personas indígenas. O sea, este nuevo concepto de hacer grupos con algún punto en común es muy nuevo. Si es bueno o es malo, no lo vamos a resolver hoy, pero es importante saber que eso ya existe. Tenemos iglesias latinoamericanas. La teología siempre, punto importante, siempre, la teología siempre ha venido de Europa. Por lo menos la que nosotros conocemos, ¿no? Importante saber que hay teología fuertísima francesa, teología fuertísima italiana, teología fuertísima española, pero la teología por excelencia es alemana. O sea, hay gente en Alemania que pensó poderoso y que hizo grandes tratados, que sistematizó el pensamiento y que normalmente toda la teología que nosotros consumimos es leer a esos teólogos de Europa. Y por muchos años fue así. Pero en los últimos años,
los teólogos europeos han tenido que venir a leer a los teólogos latinoamericanos. Yo no sé si te sabías eso, pero hoy en día la teología latinoamericana es más poderosa incluso que la teología alemana. Y es una perspectiva, es un cambio de paradigma muy, muy fuerte de cómo se ha concebido el concepto de iglesia desde la teología tradicional alemana europea al concepto de iglesia desde la teología latinoamericana. Buenísimo cómo ha ido este cambio y este avance. También existieron las iglesias emergentes. ¿Qué son las iglesias emergentes? Movimientos que salen a partir de grupos pequeños, grupos urbanos, grafiteros, poperos, arquetos, ponquetos, ¿no? Empiezan a haber nuevos movimientos, estos ya pasaron, fueron de la era pasada, pero empiezan a haber nuevos movimientos como los movimientos hipster, los movimientos feministas, todo esto se van haciendo iglesias a partir de estos movimientos. No sé si tú conozcas algunos, pero los hay. Y esto es un nuevo paradigma de lo que es iglesia. Y por último, y creo que es uno de los más relevantes, hoy el concepto de iglesia virtual. Nunca antes había existido una iglesia virtual. Ni se pensaba hace 200 años que eso fuera a ser posible. Hace 50 años se predicaba que la única forma de ser iglesia es que todas las personas estuviéramos reunidas en el mismo lugar. Hay una doctrina que dice que la Santa Cena no es válida si no están las personas de manera física. Y de repente llegan las iglesias virtuales. Esto está cambiando mucho el concepto de iglesia. Y al ir cambiando, tenemos que irnos adaptando, conocer todo esto y ver cuál es nuestro contexto para entender cómo se ha ido transformando el concepto de iglesia. Y ahora que yo te haga esta pregunta, tú me ayudes a responderla. ¿Cómo va a ser nuestra iglesia? ¿Qué es nuestra iglesia? Cuando a ti te pregunten, ¿qué es la iglesia? ¿Qué les vas a responder? ¿Qué es hoy? Es importante conocer. Ahora llevo fácil 1 hora contándote todo lo que es iglesia, lo que fue. Es un estudio del concepto de iglesia. ¿Quiere decir que tiene que ser así? No necesariamente. ¿Ok? Vamos a ir terminando el día de hoy con una conclusión sobre todos estos conceptos. Primero, la iglesia es la unión de un grupo de personas por un fin común. Bien. 2. Desde la perspectiva cristiana, si ese fin en común es el fin con Dios, es el mismo fin con Dios, Dios se une y juntos buscamos conseguir ese fin. ¿Ok? 3. Para una iglesia cristiana es necesario conocer el propósito de Dios, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que si conocemos la voluntad de Dios y el propósito de Dios, tenemos el mismo fin. Y si tenemos el mismo fin, Dios se une a nosotros y vamos juntos. Dios es parte de la iglesia. Por eso todas las analogías del Nuevo Testamento tienen que ver con cómo Dios se une a su iglesia, se casa con su iglesia, porque los dos van para el mismo lado. Pero para que vayamos para el mismo lado hay que conocer cuál es su propósito, hay que conocer cuál es su voluntad, cuál es su deseo para tener el mismo fin. Preguntas de reflexión. Primero, ¿qué es lo que Dios quiere que suceda en nuestra vida? Para que vayamos al mismo fin, ¿no? Segundo, ¿qué es lo que Dios quiere que suceda en nuestra familia? Para que vayamos al mismo fin, busquemos el mismo fin. Tercero, ¿qué es lo que Dios quiere que suceda en nuestra ciudad, en nuestra cultura, en nuestro contexto? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué? Porque a partir de eso podremos ir creando nuestros fines, nuestros propósitos y saber como iglesia hacia dónde vamos. Ser iglesia es, por lo tanto, buscar la manera de que esto suceda, de que eso que respondimos, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mi familia? ¿Qué quiere Dios de mi ciudad? Lo volvamos real, hagamos que suceda. Y para eso tú y yo nos tenemos que unir para que lo que hagamos sea más efectivo a que lo haga yo solo o a que lo hagas tú sola. Eso lo podemos hacer de manera junta y por eso estaríamos haciendo iglesia. Si contestaste a esta pregunta, a estas que te estoy dando, entonces ya sabes qué es lo que queremos, ya sabes qué es lo que buscamos, ya sabes cuál es nuestro fin común. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos que suceda? ¿Cómo hacemos que este fin en común suceda? Eso es el proyecto de iglesia. Si ya sabemos el qué queremos, ya sabemos cuál es nuestro fin, entonces ahora hay que ver cómo lo hacemos realidad. ¿Qué es ser iglesia entonces? Bueno, ser iglesia es buscar esos puntos en común, esos fines en común y hacer que sucedan, pero no solos, en equipo.
Y a mí me gustaría invitarte a ser parte de este equipo, de esta iglesia, en la cual tendremos fines en común, pero también vamos a buscar que estos fines sucedan. Y para eso también te necesitamos. Quiero que por ahí nos escribas en el grupo que tenemos de estudio de líderes y nos escribas qué crees que quiere Dios de nosotros como personas. ¿Qué crees que quiere Dios de nosotros como familia? ¿Qué crees que quiere Dios de nosotros como una ciudad? Y eso es lo que vamos a buscar hacer como iglesia juntos. ¿Ok? Entonces vamos a ir dialogando, vamos a ir platicando, debatiendo, llegando a conclusiones y caminar juntos en un mismo sentir. Les envío un abrazo grande, que Dios les bendiga mucho y nos vemos en los siguientes capítulos. Hasta luego.